Estimado Daniel, buenas tardes. Retomando nuestras charlas políticas de los días viernes, hoy en particular quería seguir agregando detalles, datos con respecto a lo que considero que justifica esta voluntad de cambio que tuvieron los argentinos durante el 2023 y que nos llevó a que hoy tengamos un nuevo presidente muy distinto a lo que hemos conocido, con una forma de hacer política diferente, con una ejecución del poder también distinto, y que es resultado de señales, como vengo diciendo desde hace varias columnas, de señales que dio la sociedad con respecto a su hastío y que lo terminó de concretar al cambio en la elección del presidente que hoy nos rige. Uno de los datos importantes a tener en cuenta y que quiero repasar este viernes tiene que ver con lo que se llama la tasa de crecimiento vegetativo. La tasa de crecimiento vegetativo, como bien sabes, es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Está medida del año 1914 en adelante, los registros los tiene actualmente el INDEC, y aporta datos que ayudan a pensar un poquito qué nos está pasando a los argentinos en estos últimos poco más de 100 años. Vos sabés que los primeros registros, o sea, de 1914 hasta prácticamente 1930, el promedio de la diferencia entre los nacidos y los fallecidos rondaba los 20 puntos. A partir de ahí, de 1930, se ve un salto importante que se mantiene con una constancia también prolongada hasta el año más o menos 1990, lo podríamos redondear, en donde esa diferencia redondeó también en promedio los 15 puntos, es decir, de 1930 a 1990, la diferencia en esta tasa rondaba los 15 puntos. Y de 1990 en adelante, hasta más o menos el 2014, 2015, esa diferencia pasó a promediar los 10 puntos, para de ahí en más caer llamativamente. Es decir, en los últimos 100 años de promedio de esta tasa de crecimiento vegetativo, el promedio de la diferencia dio 14 puntos anuales. Pero desde el 2016 al 2022, que es el último dato disponible, la diferencia promedio anual cae a solo 5,5 puntos. O sea, hay una caída drástica de la tasa de nacimiento con respecto a la tasa de mortalidad. Pero esto se agrava en estos dos últimos años de medición, los años 2021 y 2022, la diferencia se achica a solo 2,1 puntos de diferencia. Hay explicaciones sociológicas al respecto, obviamente gente que sabe mucho más que yo, pero yo le agregaría algo más, porque estas explicaciones son con respecto a lo que sucede en el mundo. ¿Qué es lo que dicen? Digamos, básicamente dicen que ya es una tendencia mundial, pero que se da en los países desarrollados y dentro de los países desarrollados en sus grandes ciudades, es decir, en lugares donde la gran mayoría de la población tiene los problemas básicos resueltos. O sea, la mayoría tiene acceso al trabajo o al ejercicio de su profesión, tienen posibilidad de acceder a la vivienda propia o los ingresos que tienen son suficientes como para el que no quiera tener la vivienda propia pueda alquilar, tienen acceso a todos los servicios con precios que pueden cubrir, servicios de calidad, también tienen la posibilidad de ahorrar e incluso recursos suficientes como para gastarlos en ocios, disfrutar el ocio, disfrutar de momentos de ocios. Entonces concluyen de que esa generación decide no formar familias
más por una forma de vida que por no tener la posibilidad de hacerlo, la posibilidad económica de hacerlo. Ahora bien, podemos decir que en Argentina se está dando esta situación, que es decir, la tasa de la caída de natalidad está dada porque en sus grandes ciudades los jóvenes o los que tienen posibilidad de formar familia no desean hacerlo, dado que ya tienen solucionado muchos otros problemas y deciden vivir y disfrutar la vida, o tiene algo que ver también con la esperanza, con algo que tocamos la semana pasada. Yo creo que pasa más por ese lado y tiene mucho que ver otro dato importante que publicó no hace mucho el diario La Nación, en un relevamiento que hizo con migraciones, en donde concluyó que fueron casi 372.000 los jóvenes que se fueron del país entre septiembre del 2020 y abril del 2022. 372.000 jóvenes. Sin duda que esos jóvenes no se fueron porque tengan las cosas resueltas en la Argentina, sino justamente por todo lo contrario. Entonces me parece que la decisión de ese grupo etario, que podríamos circunscribirlo entre los 20 años y los 45 años, que están decidiendo en número muy importante, porque para que la tasa de nacimiento solamente tenga una diferencia del 2,1 puntos con respecto a la tasa de mortalidad, están decidiendo en gran número no tener hijos, y se supone que también deciden no tener hijos y por ende no formar familia o constituir familias de vigencia prolongada, sino parejas coyunturales. Esa falta de deseo de poder conformar este tipo de unión me parece que pasa más por la falta de esperanza y la incertidumbre con respecto a la realidad económica del país. Si volvemos a tener en cuenta un tema que también lo hemos tocado varias veces, donde decimos que del año 2011 no se incrementa el número de puestos laborales en la actividad privada y que el PBI per cápita cayó algo más de un 10% también desde el año 2011, son números que viéndolos con los ojos de un joven, no sé, de 25, 30, 35 años, en la calle lo siente con mayor fuerza. Hoy emprender una actividad económica propia es algo de alto riesgo, no hoy solamente, sino ya de hace algunas décadas. Ejercer la profesión elegida pasó a ser un lujo. Intentar acceder a la vivienda propia hoy y desde hace un tiempo es realmente imposible. Poder atender el costo, el gasto de un alquiler también es solamente para gente privilegiada. Entonces, que una pareja enamorada que tiene la idea de constituir una familia, de vivir juntos y de tener hijos, sin duda que este tipo de datos no ayuda para nada a que esos sueños los pueda concretar y empiezan a desalentarse con respecto a tener este tipo de perspectiva de vida. Los jóvenes que se van, los que anhelan hacerlo, los que desisten de formar familias, los que desarman la que tienen, creo que constituyen la más clara expresión de que venimos de una época muy triste y desalentadora, y que la gente evidentemente decidió dejar atrás con las elecciones que tuvimos el año pasado. Yo creo que estas expresiones de la sociedad, de una parte importante de la sociedad, de la pirámide etaria, social más importante, es un claro reflejo de estas votaciones que a algunos sorprendió. Y ese mismo sector de la sociedad que decidió hacer este cambio importante y que está jugado en ello, le debe ser muy difícil entender cómo todavía sigue habiendo un sector
de los políticos que desean a que este gobierno le vaya mal y que hacen todo lo posible para que eso suceda. Es muy difícil de explicar o de razonar para estos jóvenes cuál puede ser el interés de un político de que el actual presidente fracase, su gobierno se desplome, la situación económica explote y la social acompañe ese daño colateral. ¿Cuál puede ser el interés de un político que pretenda ejercer la presidencia, recibir el poder de un país así colisionado? Sin duda que tiene que ser un interés no santo, porque a nadie le interesa agarrar algo que viene de una situación sumamente caótica y con la perspectiva de que va a continuar así. Entonces, esta insistencia que tiene algún sector de la oposición con respecto a que las cosas de fondo que necesitan en el país no se realicen, no se hagan, yo creo que le juegan absolutamente en contra. Hoy lo estamos viendo con los sindicalistas que plantean paros constantes, paros generales, todo tipo de medidas de fuerza que pretenden entorpecer el normal funcionamiento del país, y más allá de las razones que tengan, no es momento de expresarse de esa forma cuando hoy lo único que necesita el país es que todos nos aboquemos a trabajar, a generar riqueza, porque va a ser la única forma en que vamos a poder dar vuelta esta situación. Esta demora que hay en aportarle a la presidencia las herramientas necesarias para que se puedan desarrollar las inversiones que vengo insistiendo el país necesita para normalizar su economía, no tienen otra explicación que simplemente la maldad política. Pretexto generan para cualquier cosa, pero en el fondo su única apetencia, su único deseo es que esta presidencia fracase. Pero bueno, yo creo, Daniel, que la observancia que están teniendo gran parte de la sociedad con respecto al desenvolvimiento de la política argentina ha generado una bisagra importante que empezó a desarrollarse el año pasado, terminó de concretarse en ese momento, pero el desarrollo del cambio de fondo que va a tener en la política argentina lo estamos observando, y acá hay un gran número de políticos que no por su edad necesariamente, sino por su forma de ver la vida, van a quedar de lado de manera definitiva. Lo vamos a ir viendo en las próximas elecciones. Pero el que no comprenda que la sociedad estaba tan desesperanzada que ni siquiera le interesaba tener interés de formar familia o de tener hijos, que a mí me parece que es la expresión mayor de la desesperanza, el que no vislumbre que eso llegó a un quiebre importante en estos últimos años, inclusive con niveles que se reflejan en esta tasa de crecimiento vegetativo, es porque no está entendiendo la demanda que tiene el mundo moderno y a lo cual Argentina no puede quedar ajeno. Es la necesidad que tiene la gente de poder ejercer, desarrollar su trabajo, la profesión para la cual soñó y se preparó, y que su país se lo permita, y no que pase a entorpecer la situación dada actitudes políticas mezquinas y egoístas. Hasta la próxima, Daniel.